Estoy en primera fila. Estoy comprando cotufas. Compré cotufas, dice Eleazar. Bueno, vamos a ir esperando que vayan ingresando. El obispo dice que estoy aquí. We're going to wait Hayan, for people to come entering, connecting. vamos a conectarlo. Okay, we're going to connect the bishop now. Hello. Hola. I wasn't sure I could pull this off. No estaba seguro que pudieras hacer esto, pero bueno, lo hicimos. Viste, tenemos que romper los moldes. See that we have to break all the molds in everything we do. That's exactly right. Exactamente es la verdad. Mira, si nos falta tiempo, tenemos que hacer otra hora más. Well, Bishop, if we're going to need more time, we're going to have to go past another hour, you know. I'm ready. Estoy listo. Estoy listo. Está toda mi casa en Caracas saludándote, mi esposa y mis hijos, al tío Tidi. All of my home in Caracas, all of my family, my wife, my children, my grandchildren, they're there and they're saying hello to Bishop T.D. Jakes. And tell him all of my family is saying hello from the Potter's house and all of my wife, Sarita, and children. Y dile también que toda mi familia del Potter's House, mi esposa, mis hijos también le envían todos saludos a todo el mundo. Muchas gracias. Thank you so much. Hay muchos amigos míos que te están viendo en todo el continente y aún en Europa. There's a lot of my friends that are watching you all over the continent and even in Europe. Pastores, pastors, evangelistas, evangelists, apóstoles, profetas, maestros. Apostles, prophets, and teachers. Pero hay dos que me gustaría que los saludes especialmente. But there's two that I want you to especially greet, please. Uno es un amigo en común tuyo y mío, el apóstol Germán Dávila de acá de Miami, donde estuvimos juntos el año pasado. And one of them is the apostle Germán Dávila. He's a friend of both of us. You were with him last year here in Miami. Yes, I had a wonderful time with Pastor Avila. I had an amazing time. I love him and his family and send him my love. Sí, tuve un tiempo maravilloso con el apóstol Dávila, un tiempo maravilloso. Envíeme mi saludo, por favor. Y la otra persona es un hombre conocido en todo el mundo hispano. And another one of those brothers, minister, is a man that's known in the entire Spanish world. Es un hombre que Dios ha usado en todos los Estados Unidos y en toda América Latina. He's a man that God has used all over the United States and all over Latin America. En muchas sanidades y milagros. In many healings and miracles. Es un evangelista poderoso y un apóstol que da cobertura a muchos. He's an apostle, an evangelist, and he gives covering to a lot of people. Y un amigo mío de hace muchos años. He's a friend of mine for many years. Es medio loco, pero yo lo amo. He's a little crazy, but I love him. Se llama Tito Di Rocco. His name is Tito Di Rocco. Él sueña con alguna vez conocerte y hacer un live contigo. Ese ha sido el sueño de su vida. His dream one day is to meet you and to do a live with you. It's been the dream of his life. Well, Brother Taracos, my love, and tell him I look forward to doing it as well. Le da mis saludos y con ansia yo lo haré en el futuro. Él estará muy agradecido, está oyéndote. He's really thankful. I know that he's listening right now. Pero es una persona que te ama demasiado. But he's a person that loves you so much. That's wonderful. I love it. Bueno, como todos los latinos. Well, like all Latin people, tú te has ganado el corazón de los latinos y del mundo. You've won the heart of all Latin people and even the whole world. Our cultures have a lot in common. Nuestras culturas tienen mucho en común. Mucho en común. A lot in common. Mucho en común. A lot in common. Hasta en esta situación tenemos algo en común del COVID-19. Even in this situation, we have a lot in common with the COVID-19.
porque en este momento las razas que más han sido afectadas, y tú lo sabrás, ha sido la raza afro y la raza latina acá en Estados Unidos. Because in this moment, the two races that have been most affected, and you well know, is the African American race as well as the Latin American race here in the United States. I certainly understand that, and I've read a lot about the COVID-19 and the disproportionate amount of Latinos that are being affected, as well as African Americans, and even how it has infiltrated Venezuela as well. Ciertamente yo me he estudiado, aprendido mucho en cuanto al COVID-19 y cómo ha infiltrado a los latinoamericanos aquí, tanto en Venezuela también. Sí, aunque en Venezuela padecemos otras crisis más de más tiempo por la situación reinante, pero even though in Venezuela we are going through other crises too, that's been going on for a very long time now. Pero los latinos acá en Estados Unidos son los que más han padecido esta situación. But the Latins here in this nation have gone through and are suffering this situation a lot. When I think about that, I wondered what were his thoughts on the underlying reasons that are causing Latinos to have such a tough time. I understand some of the underlying reasons why African Americans are having it. Sí, lo que al escucharle hablar, quisiera saber cuáles son tus pensamientos, por qué esto está afectando a tu pueblo latinoamericanos aquí. Y dice que yo conozco mi raza y el por qué. No sé qué dice usted en cuanto a eso. Bueno, yo creo que se da por varias circunstancias. I think it's because of some circumstances. Muchos han estado indocumentados y de alguna forma tienen que salir a trabajar igual. Many don't have their documents here, they're legal, and they have to go outside and they have to work. Y eso de alguna forma es exponerse a cosas que los demás no están expuestos. And this has exposed them to something that maybe other people haven't been exposed to. Después mucha gente vive al día a día, no es que tienen todos los recursos. And then there's a lot of people that live day to day, they don't have all the resources. Y entonces eso de alguna manera también crea una situación de angustia que los obliga a salir y a trabajar y a aceptar cualquier puesto de trabajo. So this is obligated to have to go out because of their needs to go out and work and not to be able to take better care of themselves. Entonces las posibilidades de contagio son más rápidas. So the possibilities of contagion are more frequent. Y también la forma de alimentación. A veces nuestra gente come muchas comidas chatarra o ácidas. And I think also it's how our eating style has been for our race. We eat a lot of acid. We eat a lot of things that are not good for us. Y su sistema inmunológico no está tan fuerte como debiera. And our immune system hasn't been as good as it should be. That's something we have in common. I think our situation is even more complicated. Eso es algo que tenemos en común, pero yo creo que nuestra situación es aún mucho más complicado. Not having access to appropriate health care for years and years is part of the problem. Y no tener acceso a la ayuda médica por años y años es parte del problema. Sí, then we live in areas where there are food deserts, where there are very few quality food grocery stores in some of the more underserved areas for Black people live. Nosotros vivimos en lugares donde no hay supermercados o suficientes lugares con buena comida, en lugares donde los afros viven. And then there's a lot of our people that work in public service, whether they're nurses or attendants or janitors. They work at flight attendants. They're always handling people, and they can't work from home. They work in places that touch people. Y hay muchas personas en nuestro pueblo, es muy servicial. Trabajan en lugares como en los supermercados, en los restaurantes, en los aviones. Siempre tienen trabajos serviciales donde ellos tienen que tocar personas. Sí. Are you worried about how things are going to go? Because it seems like that this problem is not going away anytime soon.
Y estoy preocupado cómo esto, dónde va a llegar, porque parece que este problema no se va muy pronto. Sí, bueno, así, así lo hablan y This is what they're saying. no sé, yo tengo algunos pensamientos acerca de todo esto. I have a lot of thoughts about this. No sé lo que piensas tú. I don't know what you think. Más allá del sufrimiento de nuestra raza, Beyond the suffering of our races, yo veo que hay fuerzas oscuras, muy oscuras detrás de todo esto. I see that there's dark forces that are behind all of this. Y mentes muy oscuras detrás de todo esto. And very darkened minds that are behind this. Pareciera que esto ha sido hábilmente planificado y para mí es como que transgredieron ciertos lineamientos y ya no les importa. It seems that this was purposed and it was planned, and that these darkened minds have transgressed lines to be able to put forth their programs. We have been in the fight for some time. We've been feeding literally over 5,000 nurses and doctors and police officers and janitors who are working in the hospitals taking care of people and don't have access or didn't have access to food late at night because the restaurants were shut down. Nosotros estamos alimentando como 5,000 personas que trabajan como enfermeras, médicos, trabajan en los hospitales. Y estas personas no tienen acceso porque los restaurantes han estado cerrados, entonces no han tenido acceso a una buena alimentación. Now we're trying to pass out boxes of food to families who are struggling. They have to decide between paying rent and buying groceries. Entonces ahora estamos entregando cajas de comida a familias que tienen que decidir, ¿qué hago? ¿Pago el alquiler o compro comida? And we don't know when it's going to end. Y nosotros no sabemos cuándo va a terminar esto. You and I both know that there are spiritual forces working behind all of it. Tú y yo sabemos que hay fuerzas espirituales trabajando detrás de todo esto. There are spiritual forces working through the COVID-19. Hay fuerzas espirituales obrando por medio del COVID-19. And there are spiritual forces working behind the people who want to ignore the COVID-19. Y hay fuerzas espirituales trabajando detrás de la persona que desean ignorar lo que es COVID-19. Anytime you can ignore the death of 80,000 people, y cuando uno puede ignorar la muerte de 80,000 personas, it makes you wonder, where is the love of God? Te hace pensar dónde se encuentra y dónde está el amor de Dios. Bueno, tú sabes que estamos en una etapa del amor resfriado, del amor frío. And looks like we're in the time or the era of cold love. Que el amor se reduce a decir I love you en el momento, pero no involucrarse para ayudar a nadie. That love is reduced to just saying I love you, but nothing is done to help them. I understand why we need to get the economy going again. Yo entiendo el por qué tenemos que arrancar la economía. Because if we don't get the economy going again, we're going to slip into a Great Depression. Porque si no lo arrancamos la economía, vamos a deslizarnos en otra depresión grande. Caracas is already suffering financially before they had to fight COVID-19. Y antes que Caracas tuviera que pelear contra el COVID-19, ya está peleando esta batalla. And America is slipping economically into an area that we have not seen for 100 years. Y América está deslizándose a una área donde nosotros no lo hemos visto por 100 años. But I believe it's possible to work on the economy and do a better job of protecting the people. You can't do one or the other. You got to do both. Y yo creo que hay una manera que podemos arrancar la economía y igual protegerla a la persona. No puedes hacer uno sin hacer el otro. Claro. Of course.
So I De don't know acuerdo. where we're going from here. Así que yo no sé hacia dónde nosotros nos dirigimos ahora, dónde vamos a llegar. Claro, esta mañana, bueno, esta semana ya dieron la cifra, hay 37 millones de desempleados acá en Estados Unidos. Yeah, and these days we're hearing that there's 37 million unemployed in the United States. Y en España más de 3 millones. And in Spain, more than 3 million. Por eso digo que yo sigo pensando que esto también, aunque hay fuerzas oscuras, también para mí fue hábilmente planificado porque quebraron 170 países. And for me, even though, you know, that this virus has done these things, I still believe that it was prepared behind doors by peoples to destroy lives. 170 countries bankrupt. Entonces la locura es a dónde quieren llegar. So the crazy thing is, where do they want to take us? Y estoy hablando de mentes muy oscuras que manejan muchas cosas que tú y yo conocemos hasta un cierto punto, pero después no sabemos las dimensiones donde ellos están. And I'm talking about darkened minds where you and I know to a certain point where they are, but beyond that, we don't know what is taking place behind doors. Yo en mis 62 años que tenemos tú y yo nunca vi una cosa como esta. And myself with 62 years old, you and I with this age, I've never seen anything like this in my lifetime. No, we're living in something that is a historical moment. Estamos viviendo en un momento de historia. Sí. How we handle it will determine the kind of lives that our grandchildren get to live. Y como lo manejamos va a determinar las vidas que van a vivir nuestros nietos. Sí, señor. That's true. Eso es así. That's true. Yeah. Yo por otro... Sí, habla. Go ahead. Yeah, I'm worried about it, and I'm worried about the job opportunities that are coming up now. Y me preocupa las oportunidades de empleo que se presentan ahora. Are not the jobs that Black and brown people have been trained to take. No son los empleos o los trabajos que las personas de piel negro o marrón han sido enseñados, preparados a tener o hacer. Mm-hmm. They are in science, technology, energy, and math. Y son en ciencia, en energía, matemáticas y en la economía. And a lot of our people have not trained for those types of jobs. Y muchas de nuestras personas no han sido enseñados o entrenados para tales empleos. We're working on, we started a TDJ Foundation. Nosotros comenzamos la fundación que se llama TDJ Foundation. To try to bring together some of the CEOs to create a program that would help to close the gap for Black and brown people to have access to these kinds of jobs through training. Y nosotros creamos la fundación y estamos juntando varios CEOs de compañías, jefes de compañía económico de compañías, para ver cómo reducir la brecha entre las personas de color de tener un buen empleo y buscar un buen empleo. But the foundation is not as big as the problem. Pero la fundación no es tan grande como es el problema. The problem is huge. El problema es enorme. It's international. Es internacional. And I just don't know. Conversations like this are so important to me. Para mí, conversaciones así son muy importantes para mí. Because I think when you and I and people like us begin to talk together, we can figure out ways to help our people, because I'm not sure anybody else is going to do it. Porque cuando gente como tú y yo hablamos así, podemos buscar maneras de cómo ayudar a nuestro pueblo, porque yo no creo que otras personas lo van a hacer. Sí. It's true. Thank God for prayer. Gracias a Dios por la oración. Sí. Tú sabes que en lo que tú estás haciendo, creo que la iglesia hoy ha sido la expresión visible de amor que más se ha mostrado en el mundo. And I think that what you are doing and your church is doing,
the church has been the visible love of God that has been shown to the world. Por ejemplo, nosotros junto a otras 23 instituciones y otros, y casi toda la iglesia en Venezuela, And for instance, us together with another 23 institutions and with almost the entire church in Venezuela, en medio de esta crisis angustiante, in the midst of this anguish and this crisis, seguimos ayudando a la gente con alimentos. we continue feeding thousands of people. Solo CCN y otro grupo ya llegamos cerca del 1.000.000 de comidas. Just our church, CCN, and other groups, we've served over a million food plates. Y aprovechamos ahora para ir enseñando a nuestros jóvenes cómo hacer negocio por las redes. And we are teaching now our youth how to do business on the network, Y cómo ir preparándose para los próximos meses, and how to prepare themselves for the next months. porque los próximos meses van a ser muy duros, pero yo estoy convencido que Dios no va a hacer falta el pan a sus hijos. So the next months are going to be difficult, but I am sure that God is not going to let his children lack any good thing or any bread. Pero otra vez volvemos a lo mismo. But once again, we come back to the same thing. A veces yo me siento impotente Sometimes I feel powerless porque ayudo, pero parece que mi ayuda es pequeñita frente al gran problema que hay. because I help and we help, but it seems like what I do is so small compared to the enormous need that there is. Y por eso es que he hecho algunos actos que yo le llamo entrar en la corte celestial y pedirle que el Señor haga justicia. And that's why we've done some actions where we have done legal actions going before the celestial throne of the Father, that he would act on behalf of needy people, Que nos haga justicia en esta situación. that he would do justice in this situation. Y he estado usando mucho a Lucas 18, la parábola de la viuda y el juez injusto. And I've been using a lot the parable of the unjust judge in Luke chapter 18 Y and the widow. hemos hecho por medio de las redes reuniones continentales. And through our networks, we've had continental meetings. Y fue tan estremecedor y tan poderoso And it's been so shaking and so powerful que yo creo que Dios también en medio de este caos va a mostrar su mano como nunca antes lo ha visto. I believe that God, in the midst of this chaos, is going to show his strong arm like never before, Bishop. Y te vi a ti te vi a ti que predicaste lo mismo y puse un minuto de tu prédica en mi Instagram. And I saw that you preached the same thing, and I took a little bit of it and I put it on my Instagram. A ver, háblanos un poquito. Hay mucha gente que no me quiere escuchar tanto a mí, sino a ti. So please speak to us a little bit. There's so many people listening. They don't want to listen to me. They want to listen to you. A ver, la oración legal. Let's talk about that, or that legal prayer. Te tengo que sacar algunos secretos ahí de adentro. I have to get some secrets out of you tonight. Well, I don't know. I just know that everywhere there was a plague in the Bible, it took prayer to break it through. Yo no sé, pero solo sé que cada vez que había una plaga en la Biblia, se necesitaba la oración para romperla. When the people begin to open their mouth to pray and to cry out to God, Cuando la gente comienza a abrir su boca a orar y clamar a Dios, that is the only way that justice was accomplished. es la única manera que la justicia puede lograrse. In the story of the woman with the unjust judge, En la historia con la mujer, con el juez injusto, he was not merciful or kind, nor did he respect God or man. él no era misericordioso, no respetaba, no era cariñoso o amable, ni respetaba al hombre ni a Dios. This widow woman shows us a pattern of how those of us who are denied justice can fight for justice through persistence. Y esta pequeña mujer, quien faltaba justicia, nos demuestra, por medio de la persistencia, uno puede pelear y ganar la justicia de Dios en medio de la crisis. She kept bothering him and bothering him. Ella seguía molestándole y molestándole. And the more she bothered him, it changed his mind. Y más que le molestaba, eso le cambió la mente del juez. It reminds me of how God told Solomon,
if my people who are called by my name shall humble themselves and pray. Me recuerda las palabras que Salomón, Dios le dijo a Salomón, si mi pueblo llamado por mi nombre, si se humillan y oran delante de mí, seek my face and turn from their wicked ways, que busquen mi rostro y dar vuelta de sus caminos pecaminosos. he says, then will I hear from heaven. Él dice, entonces escucharé desde el cielo, I will forgive their sins. perdonaré sus pecados. And here's the part I want them to hear. Esta es la parte a la cual quiero que escuchen. He said, I will heal your land. Y él dijo, yo sanaré tu tierra. The judge didn't change his mind because he was a nice person, El juez no cambió su mentalidad por ser un buen tipo, but because the widow just kept on being persistent. sino que la viuda seguía siendo persistente. There are some things we can pray for one time and immediately we get our healing. Hay cosas a las cuales podemos orar por una vez y recibimos nuestra sanidad. But where there is a stronghold, Pero donde haya fortalezas, we have to have fervent, effectual, continual prayer tenemos que tener oración ferviente continuo delante de Él to break through on a higher level. para romper y entrar en un nivel más alto. Amén. I want to say one other thing about it. Y yo quiero decir otra cosa en cuanto a esto. The woman wanted to get justice from her adversary. La mujer quería justicia de sus adversarios. If she was relentless with the judge, she had to be relentless with her adversary. Y si ella fue así persistente con el juez, igual ella era persistente contra sus adversarios. But what she couldn't break on one level, Por lo que ella no podía quebrar en un nivel, she had to take it to another level and another dimension. ella lo tuvo que subir a otro nivel y a otra dimensión. I believe that if we cannot get justice here on earth, Yo creo que si nosotros no podemos hallar justicia aquí en la tierra, we have to Amen. break open the heavens and break into a realm in the spirit. tenemos Así que es. romper los cielos y llevarlo a una dimensión en el espíritu. Amén. If your people and my people and good people from around the world begin to pray toward the end of this plague, I believe that God will send an answer or perform a miracle or they'll find a cure. I don't care how he does it. I just want to see God break through and these lives be saved. Amén. Si tu pueblo, si mi pueblo, si gente en todo el mundo comencemos a orar, estoy seguro que Dios va a hacer algo desde el cielo, va a dar un remedio, va a actuar de ahora, no me importa la manera, pero parar y para detener esta plaga. Amén. Now it's starting to, it started first with older people. Ahora comenzó todo esto con los ancianos And then it started hitting middle-aged people. y después comenzó a pegarle a la gente de media edad. Here in America, it's now starting to hit babies and children. Aquí en América está atacando a unos niños y a los bebés. So we know that this demonic force is escalating. Y sabemos que esta fuerza de demonio está escalándose. But Jesus says if we will touch and agree, Pero Jesús dice, si tocamos y estamos de acuerdo, whatever we bind on earth lo que nosotros atamos en la tierra shall be bound in heaven. será atado en el cielo. And I believe if we start praying Y yo creo, si nosotros comenzamos a orar and we bind it in the spirit, y lo atamos en el espíritu, God is going to give us a breakthrough. Dios nos va a dar una rotura, Dios nos va a dar un rompimiento. Now you know that God speaks English. Ahora, ustedes saben que Dios habla inglés. But if we start praying in English, and I'm teasing when I say that. Estoy jugando, ¿verdad? But if we start praying in every language, Pero si comenzamos a orar en cada idioma, God is bound to hear and give us some relief. Dios está por escucharnos y ayudarnos.
The other thing I think is important to understand, La otra cosa que yo creo que es importante de entender, the church cannot do this by ourselves. la iglesia no puede hacer esto por sí mismo, por nosotros mismos. We need business leaders, Necesitamos los líderes de negocios, elected officials, oficiales que están en oficio de gobierno, medical doctors, doctores, médicos and spiritual leaders y líderes espirituales, to work together todos trabajando juntos in order to bring about change. para poder ver un cambio. A lot of times, spiritual leaders are not respected. Muchas veces los líderes espirituales no son respetados. We are not at the table where the decisions are being made. No nos encontramos en la mesa donde se hagan las decisiones. But what they do not realize, Pero lo que no se dan cuenta ellos, you can open up the country all you want to, tú puedes abrir el país como quiera o desea, but there's a segment of the people that are not going to come out pero hay un segmento del pueblo que no van a salir until they hear from a voice that they trust. hasta que ellos escuchan de una voz en la cual ellos confían. Claro. And because we are trusted voices to our community, Y viendo que nosotros somos voces confiados por nuestras comunidades, they have to give us a seat at the table ellos nos tienen que dar una silla en esa mesa. because we know the people. Porque nosotros conocemos al pueblo, They're not numbers or stats to us. no son números o estadísticas. We have prayed for them. Hemos orado por ellos, We have married them. y los hemos casado, We have buried them. los hemos sepultado. Whenever God gets ready to deliver Cuando Dios comienza a moverse any people, en cualquier pueblo, he will always raise up one from among them. Él siempre va a levantar uno desde entre ellos. Our problem here in this country Nuestro problema en este país is that many of the people who have the power es que muchas de las personas que tienen el poder don't feel touched by the problem no sienten tocados por el problema because they don't know the people. porque desconocen al pueblo. It's easy to dismiss a number, Es muy fácil no ver o ignorar un número, but you and I know that those numbers are people who are loved and have children and have families, and that needs to be respected. y tú y yo sabemos que ese número son personas que tienen familia, que tienen hijos, que tienen empleos, y hay que respetar eso. The reason that I think it's important that you and I are on the phone together La razón por la cual yo creo que tú y yo estamos, que es importante que estemos juntos en esta llamada, is that we have many of the same problems to fight. es que estamos luchando contra muchos de los mismos problemas. Sí. And it's time for black and brown people to connect. Y es tiempo que el pueblo negro y marrón latino se conecten. Amén. And white people who feel the same way as we. Y la gente blanca que se siente igual como nosotros, We need to connect together. necesitamos conectarnos juntos. Together we stand, Juntos nos paramos, divided we fall. divididos nos caemos. Es así. It's like that. Es así. Tú sabes que el problema de cuando tú eres un político y te encierras en el poder, You know, Bishop, when one is a politician and you're closed into your own power, es que la gente te ve que lo usas para el voto, pero luego te desligas de ellos durante los siguientes años. and the people see that you use that power just to get votes, but then after that you slip away from the people in the consequent years. Y entonces vives de espaldas al pueblo. And so you live to the backs, giving your back to people. Y pareciera que no te importa el dolor ni la tragedia. And it seems like it doesn't matter to you their tragedy or their pain. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional For example, the International Monetary Fund, anunció que iban a crecer en su PIB 160 países. it says that countries were going to grow in 170 countries. Y después dijo que 170 países iban a decrecer en su PIB, iba a estar en rojo. No, but then it said that it changed. It said 170 of those countries
are actually going to be in negative in Y, their y economies. ellos te lo ponen en, en un gráfico y te lo enseñan. And they put it on a graph and then they tell you all about it. Este país va a caer 40% su PIB, This country's gross national product is going to fall 40%. 15%, This one, 15%, 8%, 8%, 5%. 5%. Lo que para ellos son gráficas, What is a graph to them? para ti, para mí, para los que estamos cerca de la gente, son personas. For you and I that are close to people, they are people. Son millones de hombres, They're millions of people, de mujeres, of men and de women, niños, of children que van a quedar that are desempleados, they don't have any jobs. con hambre. They're hungry. Los hombres en su hombría aplastados. Men as men, they're down to the ground. Las mujeres en su don femenino angustiadas. Women as women, they feel they don't have their gifts being used. Los jóvenes desorientados. Young people don't know what to do, disoriented. A mí lo que más me irrita, me da rabia en estas What circunstancias really irritates me and makes me very mad in this circumstance, es la insensibilidad del mundo político, especialmente en América Latina. and I'm talking especially in South America, is the lack of being close and sensitive to insensitiveness. Y yo creo que a nivel global es lo mismo. And I think globally it is the same way. Y tenemos las excepciones. There are exceptions, Porque hay gente en la política que sí tienen sentimientos hacia because la there gente. are people in politics that are sensitive. Pero entonces tenemos a un montón de gente insensible But we have a lot of insensitive people que están diciendo que los ancianos es mejor que se mueran a los 70 años porque si viven más causan un problema al Estado. So they say, well, if the elderly people, if they live past 70, it's going to be a problem for the state, so they should just die then. Pero si tú, imagínate el pensamiento perverso. Can you imagine that perverse way of thinking? Ajá, los ancianos son nuestra historia. Elderly people, there are histories. Son los que han trabajado con sus manos para hacer un país diferente. There are those that have worked with their hands and labor to make a different country. Nunca te pidieron dinero, sino que le des oportunidades de trabajo. They never asked you for money, but they asked for an opportunity to work. Y ahora cuando ya son ancianos hay que eliminarlos. And now when they're elderly, just eliminate them. Pero es un plan perverso detrás de todo eso But there's a darkened plan behind this que obra a través de corazones insensibles. that works through insensitive hearts. Y con los jóvenes pareciera no importarles. And with young people, it seems they don't even care about Por eso them. yo estoy en tres cosas. That's why I believe in three things. Quiero despertar al liderazgo porque América Latina y África y los dos continentes es el único reservorio que nos queda de estar en contacto con la gente y con familias. Because I want to activate leaders to be sensitive to South America, all the Americas, and Africa, all over the world, to be sensitive to young people and bringing up this new generation. Porque nosotros somos de familias. Because our races are very family oriented. De abrazos. We like to hug. De ayudarnos. We like to help each other. De estar cerca. To be close to one another. De abrazarnos. To hug each other. De acercarnos al otro. To get close to someone else. Y entonces hay que despertar al liderazgo también. So we need to awaken up leadership again. Porque yo veo a mucho líder que está tranquilo. Because I see many leaders that are taking it too much easy. Y hay que hacer denuncias sociales. And we have to do social denouncing these No things. está bien lo que están haciendo. It's not good what they're doing. Segundo, quiero despertar a la iglesia. Secondly, I want to awaken the church. Si nos despertamos, oramos y clamamos. If we awaken, we wake up and we cry out. Si esta cuarentena la usamos para unirnos en las casas, en las familias. If we use this quarantine to unite ourselves in home and families. Y hacemos de nuestras casas cuarteles de gloria. And make our homes to be like barracks of glory. Volvemos al propósito original donde la iglesia nació, que es en las casas. We come back to the original purpose of the church, where the church began in homes. Y tercero, hay que producir una revolución espiritual y social en la sociedad. And that we have to produce a revolution that is social
and spiritual in society today. Hay que despertarse un día. We got to waken up one day or another. Martin Luther King se la jugó y dijo, yo ya estoy jugado en esto, pero yo voy a pelear por lo que creo. Martin Luther King, he gave everything up into this. He says, look, if I have to give everything, I'm going to do it. Pero entonces hay que hacer las denuncias. So we have to make these Hay denouncements. que despertar. We have to waken up Hay leadership and people. y hay que levantar la voz por los que no tienen voz. So we have to lift up our voice for those that don't have a voice. Y por eso estamos haciendo todas estas oraciones. That's why we're doing these types of Trabajando prayers. en la corte celestial. Working in the celestial and the heavenly court. Porque yo creo que en medio de todo eso Dios nos va a dar el avivamiento más grande. Because I believe, Bishop, in the midst of this, that God is going to give us the revival, the greatest revival. Y mira, y África y América Latina son los dos reservorios que quedan en cuanto a familia y en cuanto a humanidad. And Africa and South America are the two reservoirs that have been left in talking about the importance of family and family structure. Y no quiero decir que en los otros continentes no lo haya, I don't want to say in other continents it's not like that, pero en muchos lugares but in many places, ya el aspecto de familia se ha enfriado. the family aspect has become cold. Entonces nosotros todavía conservamos muchas de esas cosas. So we, our races, conserve those things still. Y yo creo que la iglesia está ante dos encrucijadas. I think the church is before two different areas. Como dijo Charles Dickens en su libro Historia de dos ciudades, As Charles Dickens said in his book, The History of Two Cities, eran los peores tiempos, they were the worst of times. eran los mejores tiempos. They were the best of times. Si nos despertamos, algo puede pasar y va a ser bueno. If we awaken, something good is going to take place and it's going to be good. Y por eso quería que tú estuvieras aquí y nos dieras una palabra. And that's why I wanted you to be here with us to give us a word. You know, I think in all of my heart, I really believe that there are many, many millions of good people out there of every color who have been silent heretofore. Yo creo que hay millones de personas, no obstante su color, que se han mantenido en silencio en cuanto a esto. Sí. They may be concerned, but they have not used their influence and power to speak out on the level that would really make a difference. Están preocupados, pero no han usado su poder y Sí. su influencia para hacer una diferencia en un cierto nivel. Sí, sí. The widow of the unjust judge. La What viuda del juez injusto. I'm sorry. Go ahead. Okay, go ahead, sir. The widow of the unjust judge Mhm. had to be able to reach a level of power where decisions are made. Ella tuvo que lograr un nivel de poder donde se hacían las decisiones. When you're being victimized, the persons who are being victimized can talk amongst themselves all day long. Las personas que son víctimas pueden hablar entre sí todo el día. But God has some people in high places Pero Dios tiene gente en lugares altos who have influence, que tienen influencia, who have que resources tienen recursos that He has raised up for such a time as que this. Dios ha levantado por tal tiempo como este. And if 5 of them are listening at us tonight, Y si 5 de ellos nos están escuchando en esta noche, I am challenging them to break their silence, yo le estoy desafiando a romper con ese silencio to gather their courage para juntar y que se levanta el coraje and help somebody where you have nothing to gain. y ayudar a otra persona donde no tiene nada que ganar. We must see them rise up and begin to speak out as well. Tenemos que verle a ellos levantarse y hablar con su voz también. For it is not gold nor silver nor paper money that runs the countries of this world, Porque no es oro, ni plata, ni dinero en papel que hace funcionar los países de este mundo. the greatest resource that will bring about change is relationships. El recurso mayor que va a producir cambio tiene que ver con relaciones. And God's got some people that have the right relationships Y Dios tiene personas que tienen las relaciones correctas to speak to the people in power, para hablar con la gente en poder,
to break open the strongholds, para romper las fortalezas, to remove the red tape, para quitar todo lo que impide, so that the people who are really suffering can get the help that they need. para que las personas que realmente están sufriendo puedan recibir la ayuda que necesitan. This cannot be about politics. Esto no puede ser, tiene que ver con solo la política. This cannot be about church denominations. No tiene que ver simplemente el problema entre denominaciones en la iglesia. This cannot just be about the color of our skin. Esto no tiene, se trata de solamente el color de nuestra piel. This is about the contents of our heart. Esto tiene que ver con la conciencia de nuestro corazón. If good people don't rise up right now Si gente buena no se levantan ahora mismo and say this is enough, y digan esto ya suficiente, then the countries of this world are going to go into chaos. entonces los países de este mundo van a caer en caos. I have been praying about South America. Yo he estado orando por Sudamérica. I have been praying about Africa. Yo he estado orando por África. I have been praying about India. Yo he estado orando por la India. I have been praying about Central America. He estado orando por América Central. Because these areas do not have the medical infrastructure Porque estas áreas no tienen la infraestructura médica to handle a disease, a pandemic of this magnitude. para manejar una pandemia de esta magnitud. They don't have the ventilators. No tiene los ventiladores. They don't have enough doctors. No tiene suficientes médicos. They don't have enough medical equipment. No tienen equipos médicos. No tiene suficiente. In the rural areas, they don't even have running water. Y en muchos lugares rurales no tienen agua potable. So can we just turn our back on these Entonces, people and let them die? Simplemente le vamos a dar la espalda y dejarles morir. Now is the time for everybody to use their platform like you are using your platform and like I'm trying to use my platform. Everybody has to use their platform to speak up and cry out and say, no, we are not going to just sit back and let thousands and thousands of bodies fall dead in the street. Ahora es el tiempo que tenemos que cada persona tiene que usar su plataforma como tú estás usando tu plataforma, como yo estoy tratando de usar mi plataforma. Todos tenemos que usar el lugar donde nos encontramos para que la gente, muchas personas no caigan muertas. You got people who are hungry in Venezuela. Tiene personas hambrientes en Venezuela. And we got farmers whose food is rotting on the vine. Y tenemos aquí gente que cultivan la tierra y los alimentos están está siendo tirado en el piso. We need to come together Necesitamos juntarnos and solve these problems as a global problem. y resolver este problema viéndolo como un problema global. COVID-19 does not care about what country you come from. El COVID-19 no le importa tu país de origen. It does not care what your gender is. No le importa lo que sea tu género. It does not care what your politics No are. le importa cuáles son tus políticas. It is killing without discrimination. Está matando sin discriminación. We could learn something from this pandemic. Podemos aprender algo de esta pandemia. If the pandemic does not discriminate, Si la pandemia no discrimina then the answer can't discriminate either. y tampoco la respuesta debería discriminar. We have to come together. Tenemos que juntarnos. You and I have been friends for years. Tú y yo hemos sido amigos por años, You tried to teach me Spanish, but it failed. pero me estás tratando de enseñar español, pero falla. I tried to teach you English, but it failed. Yo intento enseñarte el inglés, pero falla. But it never stopped us from understanding each other and loving one another as brothers. Pero nunca nos ha parado en entendernos y seguir relacionarnos y amarnos como hermanos. This is what Jesus prayed for, Esto es lo la cual Jesús oraba, that we might be one, que seamos uno, that we might be united. que estemos unidos.
Amén. that your hurt becomes my hurt. Que tu dolor sea mi dolor. Your pain becomes my pain. Que tu problema sea mi problema. Your joy becomes my joy. Tu gozo llega a ser mi gozo. Because after all, we are one family. Porque después de todo somos una familia. We are the family of God. Somos la familia de Dios. And as soon as we understand Y that, tan pronto de entender eso, we will not stand for death to continue to creep up into our streets, no matter what side of the water it's on. no vamos a permitir que la muerte se entre en nuestra calle, no importa en qué país donde se mete. Así es. That's true. That's Así true. es. Fíjate que tú y yo tenemos una amistad desde el 2008 You and I, we've had a friendship since 2008. y ya vamos por 12 años. Now it's been for 12 years. Nos hablamos pocos We don't speak too often por causa del idioma. because of the language. Pero las veces que hablamos es como si todo el tiempo estuviéramos But the juntos. times that we talk together, it's like we've always been together. Porque yo te lo dije una vez, Because I told you once, cuando uno está unido en el when espíritu, one is together in the spirit, es como que siempre estamos juntos. it's as if we're always together. Y cuando nos hablamos, estamos trabajando en lo mismo y en el mismo sentir. And every time we speak, we find out that we're working on the same thing and in the same feeling. Por eso yo le doy gracias a Dios por la gente alrededor del mundo que nos ama. So that's why I thank God for the people around the world that love us. Por ejemplo, los latinos sufrimos, y en el caso mío por España y su dolor, porque ahí han muerto muchos ancianos. Because that's why Latin people, we suffer. For example, in Spain, thousands of elderly people have died. Y otra vez vuelvo a lo mismo. And then I come back to the same thought. El gobierno ha sido muy lento o muy insensible, y cuando la gente quiso salir, les aplican multas hasta de 700 euros. The government has been very insensitive. Like if someone wants to go outside, they give them they charge them $700 fine. Entonces, si no estamos unidos nosotros para ayudarnos y So orar, if we're not together to help one another and to pray together, pero más allá de todo esto, but even beyond this, yo lo que es, no sé cómo lo estás viendo tú, I don't know how you're seeing it. pero yo veo que aquí hay dos caminos que podemos I escoger, see here there's two roads that we can choose from. o separados, We can be separate o nos unimos or we could be y united le creemos a Dios por el mayor avivamiento de la historia. and believe God for the greatest revival in history. Porque yo soy un convencido Because I am convinced que si ocurre un despertar espiritual if there's profundo, a deep spiritual awakening, y tú sabes, porque has predicado por años, and you know because you preached for years, que la espiritualidad de la iglesia en Occidente ha dejado mucho que desear. that the spirituality in the Western church lacks so much. Hemos sido mucha gente del grito, del salto, We've been people that have screamed and we like to jump, pero poco del compromiso. but we're not commitment. There's a little of that. Hemos tenido iglesias de miles, pero pocos We've had comprometidos. churches of thousands, but a little less people that have been committed. Y yo espero que toda esta situación en los hogares haya cambiado. So I trust that all the situation in homes would change. Porque aquí se ocurre un avivamiento del Espíritu Santo, Because if here there isn't a revival of the Holy y que Spirit, cada uno comience a ganar a otros, and everyone begins to win another person, podemos ver cambios. we can see change. Y la maldad puede detenerse. And wickedness will be Y held Dios up, nos puede dar otra and oportunidad. God can give us another opportunity. Y creo que la próxima vez tenemos que ser más cautos And I think the next time this happens, we have to be more careful y saber cómo vamos a votar. and know how we're going to vote. No alguien que nos hable bonito, sino alguien que Not tenga just valores y principios. Someone that knows how to talk with someone that has values and principles. No sé cuál es tu pensamiento. I don't know what your thought is on that. I totally agree with you. I think that's the whole problem. Totalmente yo creo que ese es el problema. One of the problems that has happened in the world is that the Bible says in the last stage it will be generations against generations. En la Biblia dice que el último día habrá generaciones contra generaciones. In the original language, it is ethnos against ethnos. En el idioma original es etnos contra etnos.
So it means ethnicities fighting ethnicities. Entonces, eso significa culturas peleando contra otras culturas. In other words, the signs of the times En otras palabras, los señales de los tiempos is that everybody would retreat into their tribes. es que cada uno que vive en tribus, And as long as we try to fight the same enemy, Y- but we don't fight together, y si nosotros aún tratamos de pelear contra el mismo enemigo, pero no peleamos juntos, we will never win. nunca vamos a ganar. Sí, señor. We must unite. Tenemos que unirnos. We must hold the people we elect accountable to hear the voice of the masses of people. Tenemos que mantener la persona que nosotros elegimos. Ellos tienen que pagar cuentas a escuchar las voces de la masa de las personas. Sí, This señor. is not just an American problem. Esto no es un problema solamente americano. It's not just a South American problem. Y no es solo un problema en Sudamérica. It is a global problem. Es un problema global. There's too much distance between the head and the body. Hay demasiada distancia desde la cabeza y el cuerpo. When Eli heard that his sons were dead in the Bible, Cuando Elí escuchó que sus hijos murieron en la Biblia, he fell off his throne and broke his neck. se cayó de su trono y se le rompió la nuca, su cuello. The decapitation of his head La decapitación de su cabeza is a prophetic word. es una palabra profética. There's too much disconnect Hay demasiada desconexión between the body and the head. entre el cuerpo y la cabeza. We must build back the neck Porque nosotros tenemos el cuello, and reconnect the body to the head. tenemos que reconectar la cabeza al cuerpo. We cannot. Bueno, se nos fue un poquito la señal. I'm here. Dile que vamos. Yeah. Mira, We cannot allow the spirit of Eli to work any longer. No podemos dejar que el espíritu de Elí funcione más. sí, señor. Mira, Tid, Bishop, Yes. nos queda un minutito. we no have sé, 1 minute left. Is it possible? hay mucha gente conectada. There's a lot of people connected. No sé si hacemos, cuando se termine, vamos y regresamos, así oramos por todos. Can we just cut here and then come back and just pray for everybody? Let's do that right now. Okay, vamos a orar ahora. Ok. Bishop. My Father and my God, Padre y mi Dios, in the name of Jesus, en el nombre de Jesús, I pray for everybody watching us right now, oro por cada persona viéndonos ahora, that they would pray to you que ellos oran a ti as we pray to you. como nosotros oramos a ti. I pray that they would not just pray, Oro que no solamente oren, but that they would work together. que trabajen juntos. I sense by the power of the Holy Yo Spirit siento por el poder del Espíritu. Amén. that there are some people listening who have influence. Hay personas escuchando que tienen influencia, They want to Pueden see a influir. change, que quieren ver cambio, but they've been intimidated. pero han sido intimidados. They've been frustrated. Ellos han sido frustrados They've even been a little bit afraid. y también con temor. But Father, tonight in the Pero, name of Jesus, Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús, inject them with courage. y dale coraje. Anoint them to speak. Úngeles para hablar. Give them the power and the favor. Dale Amén. poder y favor. Amén. Like the widow with the unjust judge, Como la viuda con el juez injusto. Amén. that we would get justice Aquí tenemos justicia, and healing sanidad, and revival like the world has never avivamiento seen. como nunca antes. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. Amén. amen. Amén. I Me love voy a you, my despedir. I'm going to say goodbye. Despedir y volvemos un minutito. Just come back for a minute, okay, Bishop? We love you. Okay, okay. Love you much. Bye-bye. Ya regresaste. Bueno, a pedido de todos ustedes, vamos a ver si mi amigo entendió que regresábamos.
Estamos esperando que se conecten. Me hace falta Raúl David para que me haga las conclusiones, pero una de las cosas que estuvimos hablando es acerca de que hay que romper el silencio espiritual, romper el silencio en lo social, y poder entrar en este nuevo tiempo, unirnos, estar cerca del uno al otro. Dice que eso fue poderoso. Gracias por la oportunidad. Dijo. ¿Ya no va a estar? Un minutito nada más, quiero que esté. Estamos viendo a ver si es que vuelve unos minutitos el obispo, para continuar un momentito más y terminar. Pero ha sido una gran bendición poder haber estado esta noche. Creo que muchos hemos sido bendecidos y sin duda en todo el mundo hay este clamor de que debemos estar juntos, de que no nos queda otra salida sino el Señor, de que no nos queda otro momento sino seguir haciendo Okay, he's coming back. ya va a volver el obispo. Y después cuando él termine, si hay tiempo, lo voy a meter a Raúl David para las conclusiones, que Raúl David es poderoso para eso. Pero estoy muy feliz. No sé a ustedes lo que les pareció. Pero está siendo una noche grandiosa. Y gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de estar juntos, junto con todos ustedes también. Estamos esperando que llegue. Así que David, ahí está. Okay. Ahí está regresando. Here he is coming back. There he is. Yes, I had to figure it out. I'm back. Tuve que llegar a entender cómo regresar. We're the same way. Te querías escapar, pero la gente te agarró con una cuerda así. Te dijo, no, said, no. You wanted to escape, but the Latin Americans were like, get him back, get him back. Not a problem. No es un problema, no es un problema. No te quiero tomar mucho tiempo porque sin duda tendrás otras cosas. I don't want to take up a lot of time for you because I know you have other things. Pero me gustaría que nos dieras, alguien me escribió y me dijo, Someone wrote me and said, me dice, ¿qué dice él de Gálatas 6:17? what does the bishop say about Galatians 6:17? Que dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias. Let me just get that for you, Bishop. Okay. Gálatas, ¿qué? 6:17. Galatians 6:17. De aquí en adelante nadie me It says, cause from molestias, now on, let no one cause me trouble, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor for Jesús. I bear on my body the marks of Jesus. Yo creo que me lo escribió, es un gran amigo mío, It's a great friend of mine. He wrote it to me. pero yo creo que Pablo cuando dijo esas I palabras think when Paul said those words, estaba peleando como tú y yo en otro campo, he was fighting like you and I, like in another dimension or field. pero donde estaba abriendo una brecha y hablando
para implantar el Evangelio de la They Gracia. were opening up a gap so they could preach the gospel of grace. Y yo lo que veo en todo esto And también, what I see in all this likewise que es la gracia de Dios que nos acerca, que tú tan magistralmente predicas. is the grace of God that helps us and that you so majestically preach about. Y que el libro de Gálatas And that the book of Galatians, plantea eso. it talks about this. Y yo lo que he notado en este And tiempo, what I've noted in this time, que mucho sector de la and iglesia, a great sector of the church, part of the church, en vez de estar ayudando, instead of helping, ya ven todo la visión, el futuro como ruinoso y que ya todo se acaba. they see the vision of the future in ruin and everything is going to end. Y señalan que todo esto es producto de la maldad y del pecado del And they hombre. point out that, well, this is the product of the wickedness of men. Y que yo no digo que no sea así. And I don't say that that's not going to happen, Pero el problema es que cuando tú te sales but the problem y is solo señalas, when you go out and only point the finger, te olvidas que tú también eres parte de la raza you humana. forget that you also are part of the human race. Y entonces ya lo ven como que ya esto es irremediable. So you see that there's no remedy for this. Y que ya viene el anticristo Oh, the Antichrist is coming y que ya todo se terminó. and everything's going to end. Y yo te soy sincero. And I'll be sincere. Yo le estoy pidiéndole a Dios I'm asking God que extienda su periodo de gracia. that he would extend the time of grace. Porque si el rey de Nínive Because if the king of Nineveh hubiera pensado would have thought que todo se terminó, that everything is over, el día 41 estaba muerto, on day 41 we're dead. pero él activó But he activated la gracia. the grace. No le quedó otra There sino was nothing humillarse. for us to do but to humble themselves. Y tú y yo somos predicadores de And gracia. you and I, we are preachers of grace. Y yo creo que Pablo al último dijo, no me causen más And I molestias. think Paul at the end said, don't cause me any Y more yo llevo en problems. en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. I bear in my body the marks of Jesus. Y yo creo que es la gracia de Dios que finalmente nos va a salvar y nos va a llevar a otra I dimensión. think it's the grace of God that's finally going to help us and take us onward in the Lord. Well, first of all, En primer lugar, let me say this. déjeme decir lo siguiente. When Paul wrote to the church at Galatians, Cuando Pablo escribió a la iglesia en Gálata, there was a great war between law and grace. había una gran guerra entre la ley y la gracia. He had taught them the grace of God, Y él se le había enseñado en cuanto a la gracia de Dios. but while he was away, they slipped back into the law. Pero mientras que él estaba lejos, ellos se deslizaron en la ley. Paul Regresaron a la says, ley. Paul says, who has bewitched you Pablo dice, ¿quién les ha hechizado? that you would fall away from the grace of God Que ustedes dejaron la gracia de Dios that I have taught you? que yo les he enseñado. Now you bear in mind that Paul was a slow one to be converted to Christianity. Mantén en mente que Pablo era muy lentón para ser convertido al cristianismo. The first time he shows up in scriptures, he's holding the coats of the men who stoned Stephen. La primera vez que él aparece en las escrituras, él aguanta la ropa, las chaquetas de lo que estaban apedreando a Esteban. Ujú. When he was on the road to Damascus, he was on his way to entrap and destroy more Christians and bring them and throw them in jail in Jerusalem. Cuando él estaba en el camino hacia Damasco, él tenía cartas para matar y para agarrar cristianos y meterle en la cárcel en Jerusalén. But God knocked him off of his beast. Pero Dios le sacó de su bestia, de encima de su bestia, Blinded his eyes for several days blindó sus ojos por varios días and began to turn his life around. y comenzó a girar su vida. Paul calls himself chief among sinners. Pablo se llamaba a sí mismo jefe de pecadores, Because he now recognizes that he was fighting God. porque él ahora reconoce que peleaba contra Dios. He prays, oh, that I may know him Él ora, oh, yo quiero conocerle
in the fellowship of his suffering en la comunión de su sufrimiento and the power of his y el resurrection, poder de su resurrección. that prayer was answered. Aquella oración fue contestada. He was stoned at Lystra. Le tiraron piedras en Listra, He was beaten at Philippi. le golpearon en Filipos, He was thrown in jail in Ephesus. en Éfeso fue encarcelado. He ends up dying in Rome. Y él termina muriendo en Roma. He paid a great price to preach the gospel. Él pagó un gran precio para predicar el evangelio. He bore in his body the marks of the Lord Jesus. Él llevaba en su cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. He had paid a price to be who he was. Él pagó un precio para ser quien él era. He earned the right to be heard. Él ganó el derecho para ser escuchado. There is something to be said for men of God who have borne the stripes. Hay algo que hay que decir en cuanto a hombres que tienen las marcas de Jesús. Amén. Who have been beaten and ostracized like we have. Quienes han sido golpeados y mantenidos fuera como nosotros. We paid a great price to be who we are. Hemos pagado un gran precio Amén. para ser quienes somos hoy día. Así We, es. we bear in our bodies the marks of the Lord Jesus. Llevamos en nuestros cuerpos las marcas del Señor Jesucristo. We have known him in the fellowship of suffering. Le hemos conocido en la comunión de sufrimiento. I may not have suffered as Jesus suffered, A lo mejor yo no he sufrido tal como Jesús sufrió, but in my own way, I have suffered greatly to be who I am. pero en mi propia manera yo he sufrido mucho para ser quien yo soy hoy día. And so have you. Y tú también. That suffering is to be respected. Tal sufrimiento ha de ser respetado. When men who have suffered speak to us, Cuando hombres que han sufrido nos hablan a nosotros, we should receive them on another level because they paid a price to be who they are. debemos recibirle en otro nivel porque ellos pagaron un precio para estar donde se encuentra hoy día. Paul's stripes were his credentials. Las marcas de Pablo eran sus credenciales. His marks were a place of fellowship with Christ. Sus marcas eran un lugar de comunión con Cristo. Aleluya. He had proven that he was not phony. Él comprobó y probó que no era de mentira. He had proven that he was sincere. Él comprobó que era sincero. He didn't run away when they beat him. Él no corrió cuando le cayeron de golpe. He didn't quit when they stoned him. Él no se rindió cuando se levantaron contra él. And now when he speaks to Galatians, he speaks from the authority of a voice of wisdom that has been tried in the fire. Entonces ahora cuando él habla a la iglesia, entonces él está hablando con una voz que fue producido por una persona comprobada por Dios. I feel the Spirit of God. Yo siento el Espíritu de Amén. Dios. I Amén. feel it right now. Yo siento su presencia ahora. Aleluya. Because there's a level of glory that God doesn't give you until you've suffered a while. Porque hay un nivel de gloria que Dios no te entrega hasta que hayas sufrido un rato. Amén. Amén. There's a level of authority that God doesn't give you until you've been stoned and beaten and thrown out and rejected and cried yourself to sleep. Hay un nivel de gloria que Dios no te entrega hasta que has sido que te han tirado piedras, que te han golpeado, que te han hecho tantas cosas. Amén. Therefore we glory in tribulation. Así que nos gloriamos en tribulaciones. Amén. For tribulation worketh patience, Porque la tribulación obra paciencia and patience experience, y la paciencia experiencia and experience hope. y la experiencia la esperanza. You don't get experience preaching in 2 years. No recibes experiencia predicando. You don't get experience just because you got a building and a few people came in it. No recibe experiencia solo por el hecho que tienes un edificio y gente. You don't get the kind of experience that God honors until you have suffered a while. Tú no recibes el nivel de experiencia
que Dios te quiere dar hasta que hayas sufrido un rato. The Bible said, La Biblia dice, after you suffered a while, después que hayas sufrido, I'll establish you and make you perfect. te voy a establecer y perfeccionarte. Only God knows Solo Dios lo sabe, where your stripes are. donde Dios sabe dónde se encuentran tus marcas. Only God knows Solo Dios sabe the nights you've cried to be who las you are. noches que tú has llorado para ser escuchado. Only God knows Solo Dios lo sabe. the things you've endured and said nothing about. Las cosas que has vencido y no dijiste nada sobre ello. Anybody can call themselves an apostle, Cualquier persona puede llamarse apóstol, but until you have stripes in your body, pero hasta que tenga marcas en tu cuerpo, until you've been stoned and left for dead, hasta que te han tirado Glory. piedras y dejado por muerto, that's when you get the power to have authority to speak on another level with the anointing of the Holy Ghost. allí es donde recibes poder para hablar en otro Amén. nivel de esa unción y poder. That's what I think it means. Eso es lo que yo creo que significa Wow, ese texto. Wow. wow, God, my God. Praise God. poderoso. Oh, I feel the anointing of God so strong. siento la unción de Dios Amén. fuertemente ahora. Amén. Somebody needed that encouragement. Alguien necesitaba de ese ánimo. Sí, Señor. They've been beat down. Han sido apedreados. They've been stoned. Han sido noqueados. They've been rejected. Han sido rechazados. But it was not in vain Pero no era en vano. Amén. because God's going to give you beauty for ashes. Porque Dios te va a dar belleza en vez de cenizas. Amén. The oil of joy for mourning El aceite de gozo por ese luto. and the garment of praise for the spirit of heaviness. Y el manto de alabanza por ese espíritu de tristeza. Be encouraged. Que tomen ánimo. Be encouraged. Tomen ánimo. Amén. Your labor is not in vain. Tu labor no es en vano. You have worked all of Amen. your life to build something. Has trabajado toda tu vida para edificar algo. And now the enemy wants it to look like it was all for nothing. Y ahora el enemigo quiere hacerle aparecer que era para nada. But the devil is a liar. Pero el diablo es un mentiroso. Amén. The story will not end like La this. historia no va a terminar así. Así God es. is not finished with you. Dios no ha terminado con nosotros ellos. That's what the text means. Eso es lo que Glory. significa el texto. Aleluya. Glory. You got me preaching now. Ahora me tiene predicando ahora. Aleluya. Yeah, I feel the anointing all over my Siento la body. unción sobre mí en este momento. Amén. Amén. Yes, sir. Sí, así es. That's right. Yo siempre he estado hablando de que el mundo no va a terminar con Satanás al volante. I'm always saying that the world's not going to end with Satan at the wheel. La historia va a terminar con Cristo y su iglesia History is reinando. going to end with Jesus and the church reigning. Y que todavía Dios no ha hecho su última jugada. And that God hasn't done his last play yet. Dios tiene una jugada maestra para darnos. God has a master play or move to make already. Y quería decir una palabra a tu gente que la siento mía también. And I want to say a word to your people that whom I feel as my people too. Fíjate que cuando Simón de Cirene When Simon of Cyrene ayudó a Jesús a llevar la cruz, helped Jesus to take the cross, fue la raza de color que lo ayudó. it was the black race, the Yes, culture yes. that helped him. Y esa cruz ya tenía la sangre de Cristo. And that cross had the blood of Jesus. La primer raza que recibió la sangre de Cristo fue la raza afro. The first race that received the blood of Christ was the African race. Entonces tienen que liberarse de todos los complejos, de todos los miedos. So that race has to be freed from all complexion and from all guilt and from all fear. Porque a la persona que se lo maldice es al primero que Dios redime. Because the first ones that are rejected and are cursed by others are the first that God redeems. Y por eso es que vamos a cambiar el mundo. That's why we're going to change the world.
Yes, sir. Dios nos va a usar con gloria. God is going to use us with glory. Dios va a venir a nuestro encuentro. God is going to come to us. Dios va a salvar nuestras vidas. God is going to save Y our Dios va a lives. levantar a nuestro And pueblo. he's going to lift up our people. Y vamos a ver a toda la raza, But we're going to see all races, blancos, latinos y white, negros, Latin, and black, juntos, unidos, together, united, cantando la canción de la singing the libertad. song of freedom. Al fin, Dios Todopoderoso, At last, Yes. God al Almighty, fin somos libres. we are finally free. Oh, Yes. Ramasaya. Yes, 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 yes. Aleluya. I receive it. I receive it. I recibo, feel lo God's recibo. glory. Lo I recibo. feel God's glory right Siento la now. gloria de Dios. Ramas. I want to say a word to those that think that this is the end of the world. Yo quiero decirle una palabra a aquellos que creen que esto es el final del mundo. Perhaps we are quite close, A lo mejor estamos cerca, but we can't be there just yet. pero no podemos haber llegado ya. I know it looks dark right Yo now, sé que se ve muy oscuro ahora, but we went through a plague 100 years ago that looked darker than this. pero hace 100 años pasamos por una plaga que era más oscuro que esto. Sí. And then there was the bubonic plague that killed off a large percentage of the entire population. Entonces, y después había la plaga bubónica que mató la mayoría de la población. We survived those. Sobrevivimos aquellas. We will survive these. Vamos a sobrevivir a estos. The reason I believe that we will La razón de la cual yo creo que será así is because the church is still here. y porque la iglesia aún está aquí. We are the salt of the earth. Somos la sal de la tierra. A city set up on a hill that cannot be hid. Una ciudad sobre una montaña y no puede ser quitado. As long as the salt is in the earth, Tanto que la sal se encuentra en la tierra, Amén. we are the ones that push back the forces of darkness. nosotros somos aquellos que empujamos atrás las tinieblas. The book of Thessalonica says La Biblia dice, that until he that led us be taken out of the way, hasta que aquel que nos protege está quitado del camino, the Antichrist shall not be el revealed. anticristo no va a ser revelado. Because the Spirit of God is in us. Porque el Espíritu de Dios se encuentra en nosotros. Amén. Now, the Bible said when the enemy comes in like a flood, La Biblia dice, cuando el enemigo entre como un diluvio, the Spirit of the Lord will lift up a standard against him. el Espíritu del Señor levantará bandera, unción contra aquel hombre. We are that standard, Nosotros somos esa bandera, Amén. lifted by the power of the Holy Spirit, alzado por el poder del Espíritu Santo, fighting back the forces of the Antichrist. peleando contra las fuerzas del anticristo. And as long as there's salt in the earth, En tanto que haya sal en la tierra, it cannot fully spoil. entonces la tierra no puede echarse de perder completamente. Amén. One day when the Master appears Un día cuando aparezca el maestro and he snatches his bride out of the earth, y él se lleva a su novia de la tierra, then the enemy can do whatever he wants. entonces el enemigo podrá hacer lo que quiera. But until then, Pero hasta entonces, let Aleluya. freedom reign. que la libertad vence y sigue. Amén. Amen. Amén. Amén. Yeah, you got me fired up too. Uy, me tienes calentado ahora. Encendido, me tiene encendido. We should tag team and preach one day. Tenemos que predicar juntos un día. Sí. Comencé el mismo Yeah. texto, el Yeah, mismo the texto. same text we can do. Yeah, it would be wonderful. Sí, It sería would be maravilloso. wonderful. Y tú comienzas y yo termino. You begin and I can finish. I'm with you all the way. Estoy contigo en todo eso, claro que sí. I love you, my friend. Te amo, mi amigo. Yo también. I love Te you amo, too. mi hermano. I love you, my brother. Take care. See you soon. Cuídense. Thank you, Bishop. Bye-bye. Por favor, para que nos haga las conclusiones. David, por favor, te quiero ver ahí porque tienes que dar las conclusiones de esto.
Ha sido una noche espectacular, maravilloso. Wow. Raúl David, por favor. Sorry. Hay tantos. Raúl David pasó ahí. Aleluya, aleluya. Ahí está. Wow. Aleluya, qué noche, qué noche, Wow, qué noche. wow. Qué poderoso esta noche, wow. Las conclusiones de hoy son ¡boom! Aquí se explotó todo. Qué bárbaro, qué bárbaro. No, y qué palabra, qué administración. Impresionante, impresionante. Puedo rápidamente tocar a grandes rasgos cosas que se hablaron. Número 1, quebrantar el espíritu de Eli. La cabeza dividida del cuerpo. La indiferencia de los que hoy tienen que levantar su voz. Todavía hay personas que solo hablan inglés. A ver. Dilo. ¿Algún resumen de hoy? Número We're going to do a 1, summary today. quebrantar el espíritu de Eli. Break the spirit of Eli. Se nos habló la cabeza dividida del cuerpo, He talked about the head that's divided from the body. que se refiere a la indiferencia de los que hoy tienen que levantar su voz, And it's referred to the difference that today we have to lift up our voices. que es el tiempo de romper el silencio, That's time to break silence. que hay cosas que tenemos que reclamarlas de los tribunales celestiales, That there are things that we have to claim in the celestial throne donde la justicia sí se cumple, where justice is given. que aparte se habló también que solo Dios sabe el costo de las marcas, And he is also speaking that God knows the cost of the marks that we have. que hay un nivel de gloria que solo se accede a través del dolor, That there's a level of glory that is only comes by the level of pain. que Dios te dará belleza en vez de ceniza, That God will give you glory instead of cenizas. Se me olvidó. Cenizas. y después ustedes comenzaron a compartir revelación tras revelación, And then he talked about revelation and revelation. y eso hizo boom, And then it exploded. y ya ahí entre las lágrimas ya no pude escribir más nada. And I was just crying so much I couldn't write anymore. No, que hablé que por la primera raza que Cristo derramó sangre And that the apostle spoke about the first race that shed blood fue por la raza afro. was the African race. Poderoso. Irene ayudó a llevar la cruz. Because Irene took the cross and helped Jesus take the cross. Entonces que la raza negra debe sacar sus complejos, su culpa, sus miedos, sus maldiciones. So the black race should get rid of all their fear and all the curses that they feel are upon them. Y que finalmente vamos blancos, negros y latinos y amarillos, vamos a cantar la canción de la libertad. And finally, all of us as black people, Latin people, white people, we're going to sing the song of freedom. Al fin Dios Todopoderoso somos libres. Finally, God has set us free. Y la otra cosa que él habló, que mientras esté la iglesia, el anticristo nunca se va a poder manifestar. And the other thing that he said was, as long as the church is here, the Antichrist can't manifest. Somos los conservantes del mundo, sí. Sí, porque el Espíritu Santo está con Because the nosotros. Holy Spirit is with us. Así que tenemos que más que nunca mañana a las 8, a las 6 de la mañana, More than ever before, tomorrow at 6 in the morning, para hacer esto, ese acto con To bien do this vestidos, act dressed well, Amén. bien planchados y pulidos. everything looking good. Y si gente de habla inglesa va a estar, también vamos a traducir. And if people are going to be there that speak English, we're also going to translate it tomorrow morning.
6 El a.m. título, sería bueno que le des el título de lo que vamos a hacer mañana. Aceleración. The title, we're going to give you the title this morning for that we're going to do tomorrow. 6 o'clock is in Miami, 5 o'clock in Dallas. Y en Brasil, bueno, y en los otros países, en Argentina son va a ser las 7. Acelerando el tiempo de justicia del Señor. Accelerating the time of justice of the Lord. Wow. Acelerando el tiempo de justicia del Señor. Accelerating the time of justice of the Lord. Y lo vamos a explicar desde la parte legal. We're going to speak it from the legal part. Y vamos a terminar con la cena del Señor juntos. We're going to finish up having Holy Communion together. Y va a ser un tiempo glorioso. It's going to be a glorious time. Por eso volvemos otra vez. That's why let's get back together again. No hay que escuchar a las voces que todo lo ven negro y temeroso. We can't hear the voices that say everything is dark and fearful. Los días que nos esperan son duros, The days before us are hard, pero la mano del Señor no se va a but the apartar. hand of the Lord will not be taken away Dios from nos va a us. ayudar God is going to help y le us. vamos a ganarle gente al And we're Señor going to win people for the Lord. como nunca antes le Like hemos never ganado. before, we're going to win them. Amén. Así que los esperamos mañana a las 6 de la So mañana, we'll see you tomorrow at 6 a.m. Miami time. acelerando el tiempo de justicia del Señor. Accelerating the time of justice of the Lord. Todos vamos a tocar ese tema que alguien está preguntando, Some are asking, we're going to get this preaching tomorrow. acelerando el tiempo de justicia del Señor, Accelerating the time of justice of the Lord. porque hemos presentado dos demandas ante la Corte Celestial, Because we presented 2 demands before the heavenly court. una a favor de las naciones One in favor of the nations y otra en contra de todo ese and nuevo orden another mundial, against that new world order. para que Dios traiga So that God would su bring gracia y su favor His grace and His y favor. la iglesia se despierte. And the church would awaken. Así que mañana todos vamos a estar bien So tomorrow, arregladitos, everyone dressed well. planchaditos, Everyone dressed nice. 6 de la mañana y 6 in the compartimos morning and we share. y luego Están compartimos la cena. preguntando si esto va a estar montado en tu canal de YouTube. Que sí, va a estar montado, ¿verdad? This is going to ask if this can be on YouTube. Sí, en mi canal de YouTube, Sí, lo de sí. esta noche. Sí, lo de Sí, hoy. lo vamos a guardar. Sí, Willy lo va a subir. Lo van a guardar y Willy lo va a subir. Sí, sí. Sí, son Pero 2 partes. en este momento creo que lo pueden ver también en Instagram. En GTV, ajá. En EJTV. Sí. Sí, Ok. en GTV. Ok. Nos vemos, tremendo, sin palabras. Wow. Los amo, los bendigo. I love you. I bless you. Están bendecidos en esta noche. You're blessed this evening. Amén.